Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. No sé qué número es, vamos a tener que contar para ponerle número a los encuentros, pero cada semana, cada jueves nos encontramos ya con todo el mundo, que son noches, ya nos preparamos. Yo diría que para sorprendernos, porque cada semana siempre hay alguna novedad y hoy tenemos también una actividad de esas que brillan. Hola Lili. Hola Marcelo, hola a todos, como siempre, muy bienvenidos. Nos da mucho placer que nos acompañen en la propuesta de cada semana y que estén tan entusiasmados. Y en esta ocasión también nosotros estamos muy entusiasmados con este tema. Sí, además veo ya están saludando todos en el chat, está fenómeno, escriban en el chat y recuerden de suscribirse al canal de YouTube, que con eso nos ayudan porque se difunde más la cultura sefaradí. Les comentamos cuáles son las actividades de los próximos días. El próximo Al-Had, el próximo domingo, tenemos nuestro tradicional Encontros de Al-Had, como siempre decimos, completamente hablado en ladino, aunque los hablantes del castellano lo entienden perfectamente. Vamos a tener un interesante encuentro entre el Rab Nisin El Nekabé y la profesora Gloria Asher, y ellos nos van a hablar sobre los judíos norteamericanos y su ladino. Eso va a ser el próximo 4 de julio. El próximo jueves también vamos a tener una charla sobre los sefaradim en la isla de Cuba, en este horario, en nuestro horario habitual de los jueves, con la profesora Eugenia Farín Levy. Ella nos va a hablar desde Ranana, Israel, así que también estará trasnochada como muchos de ustedes que vemos que están del otro lado del mundo con respecto a Argentina. La profesora Eugenia Levy es una de las que más saben de la comunidad judía y sefaradí en particular de Cuba, así que no se lo pierdan, realmente vale la pena. Es una persona no muy conocida, al menos en muchos ámbitos, así que va a venir muy bien escucharla porque es muy reconocida en este tema. Y contarles también que como cada semana hay un nuevo capítulo de los podcasts Perlas Sefaradíes que hace María Esther Silverman de Sigüiner, que además va a estar hoy es un día Chuchi es hoy, porque la querida Chuchi va a estar todo el día con nosotros y toda la noche, y los podcasts son uno mejor que el otro. Ya hicimos los primeros, escritores porteños sefaradíes, las tradiciones, el membrillo, y ahora en este cuarto capítulo, dichos, frases y expresiones, la primera parte. Esto va a tener dos partes, la semana que viene va a ser la segunda. Entran en Spotify, ponen Perlas Sefaradíes y la escuchan a la Chuchi con su dulzura para explicar, su dulzura y su saber para explicar las cosas. Y ahora sí nos vamos a ver qué tenemos hoy. Ahora sí, entonces la vamos a presentar primero porque para nosotros es la Chuchi, nuestra querida amiga María Esther, pero vale la pena para los que nunca la escucharon que sepan con quién se van a encontrar. María Esther Silverman de Sigüiner ejerció la docencia hasta 2011 como profesora titular de Introducción a la Literatura, Introducción a los Estudios Literarios y Medios de Comunicación Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, de la cual también es egresada. Dirigió el Instituto de Literatura Española en esa misma universidad. Como investigadora, tuvo a su cargo la dirección de varios programas y proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica vinculados con la cultura sefaradí en Tucumán. Es autora de libros de literatura española y argentina, de medios de comunicación social y de cultura sefaradí. En coautoría también ha publicado numerosos estudios en revistas especializadas, actas de congresos y simposios nacionales e internacionales. Además, ha escrito gran cantidad de artículos y notas de difusión en revistas y suplementos culturales del país y del extranjero sobre aspectos de la cultura sefaradí y de la literatura. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la Chuchi. Hola Chuchi, bienvenida en directo desde Tucumán la tenemos. El jardín de la patria. Estar nuevamente con ustedes, Marcelo y Liliana,
y con toda la audiencia, entre la que yo me cuento cada vez que ustedes presentan a alguien importante. Nos pone realmente muy contentos para los que están en el exterior y no conocen por ahí la geografía argentina. Tucumán es una provincia, una de las más pequeñas de la Argentina, en el noroeste de la Argentina, en una zona de suelo muy rico y especialmente con el trato de azúcar y cítricos y muchas cosas, y una ciudad donde nació la patria argentina, por eso le decimos el Jardín de la República. Chuchi, estamos contentísimos que estés con nosotros, nos halaga, nos pone muy contentos. Muy bien. Aprovechando que este mes de julio se va a cumplir un año más de la Declaración de la Independencia, mañana un grupo pequeño de gente de la comunidad va a ir a hacer entrega de un recordatorio a la Casa Histórica a la mañana. Aprovecho de que decís esto para contar que busquen en internet el diario La Gaceta de Tucumán, porque y si no, también en sefarad.com lo pusimos, un artículo que salió esta semana por los 100 años de la comunidad sefaradí de Tucumán, un trabajo maravilloso que han hecho y que siguen haciendo afortunadamente. No son muchas provincias en las que quedan comunidades sefaradíes, pero Tucumán es una de las más pujantes. Están en el diario La Gaceta de Tucumán y si no, en sefarad.com también la van a encontrar. Chuchi, te dejamos con la gente y te escuchamos. Muchas gracias. El tema a tratar, como lo anuncia el flyer, es Shakespeare, el mercader de Venecia y su presunto antisemitismo. Cicerón decía: máximo derecho, máxima injusticia. Las leyes llevadas a sus últimos extremos en su cumplimiento pueden conducir a situaciones injustas. He considerado interesante tratar sobre este dramaturgo y su pieza teatral, El mercader de Venecia, considerando que hace solo 5 años, en 2016, se cumplieron 2 fechas significativas. 500 años de la instauración en Venecia, Italia, en 1516, del primer gueto judío en todo el mundo, y 400 años de la muerte de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra, 2 grandes de la literatura universal. Antes de entrar en el tema propiamente dicho, veamos un poco el contexto en el cual Shakespeare vivió y la sociedad en la cual se desarrolló su obra. El acceso de Isabel I al trono de Inglaterra en 1558 significó el triunfo definitivo de la Iglesia anglicana sobre el catolicismo. En 1559 se estableció la obligación de concurrir a los oficios religiosos anglicanos so pena de multa o prisión. Como consecuencia de la revuelta de los católicos en 1570, el Papa condenó a Isabel y a partir de entonces se consideró traidores a los católicos. Tanto es así que entre 1577 y 1590 fueron ejecutados 75 sacerdotes católicos. William Shakespeare nació en 1564 y falleció en 1616 en Stratford-sobre-Avon, Inglaterra. Diversos estudios de la vida y obra de Shakespeare habían expuesto sus sospechas de que el gran dramaturgo inglés fue un católico secreto, obligado a ocultar su religión en unos años en que la monarquía inglesa se había declarado anglicana y perseguía toda disidencia religiosa. Se sabía en particular que su padre, John, era un recusante, y en 1580 desapareció de Stratford por un tiempo porque se negaba a concurrir a la iglesia y fue perseguido como católico. El propio William gozó de la protección de mecenas católicos, como el conde de Southampton, de quien Shakespeare, 10 años mayor que el joven conde, habría sido por un tiempo su tutor. Southampton ocultó a sacerdotes católicos tanto en su residencia campestre de Tishfield Abbey como en la que tenía en Londres. Pero por sobre todas las cosas era un reconocido amante del teatro y dispuesto a proteger a los dramaturgos y actores.
Todo hace suponer que William, durante el periodo que permaneció al servicio del joven conde de 1593 a 1594, visitó Italia junto a su protector. El conocimiento detallado de la topografía de Venecia en su obra sugiere que era más que un saber de oídas, aunque hay quienes opinan que se trató más que nada de contacto con viajeros que le relataban sus experiencias. Shakespeare, peregrino católico en Italia. Actualmente, en 2010, el jesuita inglés Andrew Heaton, vicerrector del venerable English College, seminario romano para curas católicos ingleses, afirma que hay varios años en la vida de Shakespeare de los que no se sabe nada, y según el cual lo más probable es que hubiera visitado entonces Roma como católico clandestino. Se apoya para esta afirmación en que el dramaturgo era un criptocatólico y que estuvo en Italia tomando como referencias varias inscripciones que constan en un libro de peregrinos. El libro está firmado en 1585 por un tal Arthurus Stratford de Wigoniensis y se menciona, además, en él, que un tal Guillielmus Clercus Stratfordiensis llegó a ese seminario en 1589. Una tercera mención en el mismo libro de peregrinos es de 1585 y dice: Sfortus Quiestriensis. Según Heaton, el primer nombre puede descifrarse así: el compatriota del rey Arturo de Stratford en la diócesis de Chester. El segundo, simplemente, Guillermo el Amanuense de Stratford. Y en cuanto a la tercera mención, puede querer decir Shakespeare de Stratford en la diócesis de Chester. Shakespeare se fue de Stratford en 1585 y reapareció en Londres en 1592, comenzando entonces su carrera de dramaturgo. ¿Pudo Shakespeare haber viajado a Italia de incógnito como peregrino a Roma en algún momento de ese período? Es difícil decirlo con total certeza. Sigue siendo hasta ahora motivo de investigación de los expertos que se dedican a estudiar la obra y la vida del bardo isabelino y a rastrear en sus textos huellas de su condición de católico oculto. Por otra parte, no deja de llamar la atención que de las 37 obras de teatro que escribió, 5 se desarrollan en la Italia continental, otras 5, total o parcialmente, en la antigua Roma y 3 en la isla de Sicilia. Cronología del mercader de Venecia. Según el traductor y comentarista Astrana Marín, el único dato existente para fijar la cronología del mercader de Venecia es un pasaje de Francisco de Meres, bachiller en artes por Cambridge y luego eclesiástico, en un libro suyo publicado en 1598, donde hay una lista en perfecto orden de las producciones de Shakespeare conocidas por el literato, entre las que figura El mercader de Venecia. Shakespeare y el antisemitismo o judeofobia. Ahora bien, nuestro asunto se centra en analizar por qué este drama tiene fama de antisemita. El mercader de Venecia es la única, entre otras obras suyas, que podría acercarnos a la postura de Shakespeare con respecto a los israelitas. Por única vez, el autor crea en ella un personaje judío con todos los detalles: el judío prestamista, el usurero que carga sobre sí todos los prejuicios atávicos de la raza, que es Shylock. Dice Gustavo Peretnik en el artículo donde estudia a Shakespeare y el judío: el público de la época de Shakespeare gozaba al insultar al judío. La audiencia podía descargar su odio contra el hebreo con el placer de ver sobre las tablas a sus propios prejuicios confirmados, a pesar de que ninguno de ellos había conocido judío alguno,
ni tampoco sus padres habían visto judíos, ni sus abuelos, ni nadie. Shakespeare mismo no pudo haber basado su personaje en un judío real y que ni él ni sus antepasados se los habían cruzado personalmente. Los judíos habían sido expulsados de Inglaterra en 1290 y la obra fue escrita en 1596. Más de 3 siglos de Inglaterra, Judenreich y el odio persistía. Esta es una de las características privativas de lo que se conoce como judeofobia, que la hace tan singular. Se odia al judío aun cuando está ausente. De modo que tendríamos que considerar si lo que se desprende de la lectura o representación del Mercader de Venecia es propiamente antisemitismo o más bien judeofobia. Corresponde hacer una aclaración. Primero, pese a que los hebreos habían sido expulsados definitivamente de Inglaterra por el rey Eduardo I en 1290, y oficialmente no existía ninguna presencia judía en Inglaterra durante más de 300 años, como se dijo, una pequeña comunidad inglesa persistió en la clandestinidad a pesar de la expulsión. Hacia 1525 se imprimieron libros hebreos, lo cual hace intuir que de alguna manera habían quedado judíos en el país. En Escocia, que hasta 1707 era un reino independiente, los judíos no fueron prohibidos. En Inglaterra, en cambio, recién a mediados del siglo XVII puede hablarse de una colonia conversa de rasgos criptojudíos. Segundo, la literatura inglesa había conservado la presencia del judío con los rasgos estereotipados heredados de la Edad Media. Por ejemplo, la representación medieval religiosa del sacrificio ritual del judío de un niño cristiano, siendo desangrado para usar su sangre en panes y pasteles ceremoniales en Purim, festejo de la reina Esther, y Pesaj, la Pascua hebrea. Particularmente, tal acusación de los libelos que circularon por toda Europa se agudizaba antes de la Pascua cristiana, asociando la crucifixión de Cristo con el sacrificio de un inocente niño asesinado por los judíos. Se los acusaba de asesinar a un niño cristiano para usar o beber de su sangre en rituales y sacrificios ocultos. Esto lleva a suponer la ignorancia de los gentiles con respecto a la religión judía, que prohíbe terminantemente no solo la ingestión de sangre, sino la contaminación con cualquier tipo de sangre, y menos cortar o herir el cuerpo con ese fin. No me detendré en mencionar otros textos, algunos de ellos anónimos, en donde la presencia del judío es estigmatizada con los rasgos y defectos de mayor crueldad posible. En otras palabras, la demonización de la figura del judío. En vida de Shakespeare, más importante que la muerte de Isabel I, que reinó 45 años entre 1558 y 1603, fue el suceso que tuvo lugar con la decapitación de Robert II, conde de Essex, condenado por alta traición a ser ejecutado en la Torre de Londres el 25 de febrero de 1601. Ese hecho marcó el fin de la verdadera época isabelina. Debido a la juventud del conde de Southampton, se le perdonó la vida, pero fue a prisión. Y cuando subió al trono Jacobo I, dejó en libertad al joven conde y regresaron del destierro muchos otros exilados. Durante el reinado de la Reina Virgen, se sabe que coexistía en Inglaterra una vasta colonia de criptocatólicos, casi la mitad de la población, que añoraba la antigua religión papal. Básicamente, los cristianos protestantes seguían el Antiguo Testamento hebreo y los cristianos católicos la traducción griega de la Biblia. Me pareció muy atrayente una coincidencia literaria
que relaciona esta situación de los criptocatólicos ingleses en el periodo isabelino con la novela ejemplar de Cervantes, La Española Inglesa, donde se entretejen hechos históricos como la toma y saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596, con la ficción. Cervantes se refiere en su novelita a los recaudos que los cortesanos criptocatólicos debían tomar para no ser descubiertos por los esbirros de la Reina Virgen. Podían ser castigados ya sea con multas, con juicios por traición y cárcel, sino ya con pena a morir decapitados o en la horca. Qué paradoja que Cervantes, de quien se dice ser descendiente de conversos judíos de León, un criptoconverso judío, escriba una novelita donde expresa el miedo, el terror de una familia católica en la Inglaterra de Isabel I, cuyas vidas corren peligro por mantener en secreto la fidelidad a la fe cristiana, tal como podrían haberse sentido tantas familias de conversos judíos en la España del Santo Oficio de la Inquisición ante el peligro de una denuncia, de una anónima acusación por practicar en secreto la ley de Moisés. Las novelas ejemplares se publicaron en 1613, supuestamente, de acuerdo a ciertos datos de carácter histórico, dentro del relato La Española Inglesa sería de 1611, cuando en Inglaterra ya estaba en el trono Jacobo I, el escocés. Y habían transcurrido 8 años desde la muerte de Isabel I, a los 66 años en 1603. Debemos pensar entonces que era de conocimiento en España y toda Europa occidental el terror que infundía en la población inglesa el temperamento de Isabel I y, sobre todo, su reacción hacia los que traicionaban sus disposiciones reales. Fue así como mandó a la Torre de Londres para que el verdugo decapitara a alguien que ella amaba, a Robert, conde I de Essex. El mercader de Venecia cautivó el gusto de Jacobo I y de su esposa Ana y fue representada en la corte en 1604 y 1605 con Jacobo I el escocés en el trono de Inglaterra. El argumento del mercader de Venecia. Básicamente consta de 3 tramas. Primero, transcurre en Belmonte, Italia. Competencia llevada a cabo para que la rica heredera, Porcia, escoja a quien ha de desposarse. Es el tema de los cofrecillos y los pretendientes de la rica heredera Porcia. 2. Transcurre en Venecia. Bassanio, íntimo amigo del rico mercader Antonio, le solicita dinero para cortejar y merecer a Porcia. Como los bienes de Antonio se hallan en alta mar, acuden al judío prestamista Shylock para pedirle 3.000 ducados. Antonio, seguro de que cumplirá con la devolución del préstamo, firma un contrato que estipula: si a los 3 meses no ha saldado la deuda, deberá pagar con 1 libra de su carne, o sea, su vida. 3. Jessica, hija de Shylock, huye con su enamorado, el joven cristiano, a Génova. Ella se lleva de casa de su padre dinero y joyas valiosas. Resolución de cada trama. Bassanio escoge el cofre apropiado y accede a la mano de Porcia y de su fortuna. Los navíos de Antonio naufragan. Shylock exige al dux de Venecia el cumplimiento del contrato firmado por Antonio. Rechaza cuando se le ofrece 20 veces el monto de lo que se le debe. Ahora Bassanio es rico, pero Shylock no acepta otra opción y exige que se le pague según estipula el contrato. Se mantiene pertinaz y no acepta más que el cumplimiento según la ley. Cambio de la situación durante el juicio.
Inesperadamente, esta situación sufre un giro total y el juicio en el cual Shylock es el demandante de Antonio termina con un juicio en el cual Shylock pasa a ser acusado de atentar contra la vida de un ciudadano veneciano, siendo él un extranjero. La pena que se le aplica en este caso es la muerte, pero se la conmuta el dux por la confiscación de su patrimonio. Antonio pide al tribunal que se le deje a Shylock la mitad de sus bienes y él dispondrá de la otra mitad para entregarla después de la muerte del judío a Lorenzo, el caballero que raptó a su hija. Sin embargo, impone dos condiciones: que el reconocimiento a este beneficio se haga cristiano en el acto y que en presencia del tribunal haga donación de todo lo que posea al morir en favor de su yerno Lorenzo y su hija Jessica. Un personaje futuresco de la obra, el sirviente de Shylock, Lancelot, en el acto tercero, quinto, expresa lo siguiente mientras dialoga con Jessica, la hija del judío. Jessica: mi marido me salvará, pues me ha hecho cristiana. Lancelot: no es lo mejor que ha hecho en su vida. Jessica: ¿por qué? Porque éramos ya bastantes cristianos para vivir en paz. Esa manía de hacer cristianos será causa de que suba el precio del cerdo. Y si lo comemos todos, muy pronto no podremos conseguir una tajada de un ojo de la cara. Si bien el personaje que tales palabras dice es de perfil cómico, habla de manía de hacer cristianos, como si las conversiones forzosas fueran cosa muy habitual, y se percibe en su dicho un tono irónico, advertencia que dirige a la joven que, bautizada como cristiana, se cree a salvo de la condena de su alma por su condición de judía. Consecuencias que causa la demanda de Shylock. Shylock se ve acorralado por la artimaña urdida por Porcia, que aparece disfrazada de abogado en el tratamiento del juicio contra Antonio. Ante la imposibilidad práctica de obtener su libra de carne, el prestamista renuncia a su pretensión. Y es en ese contexto que la demanda legal contra Antonio deviene en juicio contra Shylock, contra toda lógica jurídica. La corte se desvía del cargo que la convocó para iniciar acusaciones contra el demandante y finalmente concluye en un veredicto contra Shylock que no cuenta con defensa alguna y que debe dejar su fortuna al hombre que raptó a su hija. Y además debe abandonar su judaísmo para convertirse en cristiano. Sentencia que desnuda un sistema legal en el que un judío que reclama justicia recibirá un castigo ejemplar. Shylock entonces acepta la sentencia y a la pregunta de Porcia si está satisfecho responde: estoy satisfecho. Pide permiso para retirarse porque se siente mal y promete firmar el testamento. Al final de la obra, las parejas cristianas quedarán felices, pero Shylock ha desaparecido de la escena y no es más mencionado. ¿Cómo queda el judío después de este suceso? Pierde a su hija, su fortuna, su profesión y su identidad como judío. Es reducido a nada, deviene desecho social, un paria. Las fuentes literarias de la obra. La obra, por lo que se sabe, reunió argumentos parciales al menos de 3 fuentes literarias. Una, la historia de los 3 cofres de la Gesta Romanorum. El de Jessica, de Celauto de Anthony Munday, y de los cuentos de Masuccio Salernitano. El del contrato leonino de El Pecorone, el tonto, de Giovanni Fiorentino, de 1378.
Hay también un cuento de ese periodo que muestra la situación al revés, en donde el mercader cristiano Paolo Secchi exige de su deudor 1 libra de su carne. Sin embargo, aquí el judío romano Samson Cesena es el deudor acosado y el mercader cristiano Paolo Secchi el acreedor intransigente. El relato fue incorporado en la obra de Shakespeare cambiando los roles. Me pregunto, ¿por qué Shakespeare haría este cambio? ¿Sería tal vez con la intención de limpiar la imagen del cristiano, el acreedor intransigente, a costa de manchar y profundizar los rasgos del estereotipo del judío? Esto en cuanto a fuentes literarias. Histórica. Pero además, probablemente fluyó mucho en la historia el hecho que conmovió a Londres, el juicio y ejecución pública del médico de la reina Roderigo López, judeo-portugués, acusado de atentar contra su vida por encargo del rey Felipe II. El conde de Essex, por lo que se sabe, le tenía inquina y buscó por todos los medios de acabar con él. Logró que sea condenado sin tener elementos probatorios suficientes y fue acusado de codicioso, mercenario, corrupto, astuto y vil judío, términos con los que Shylock será insultado en el juicio por Graciano, un amigo de Antonio. La ejecución de Roderigo López despertó una fuerte manifestación de antisemitismo. De competencia. Dejando de lado las fuentes literarias o hechos históricos, hay que recordar que unos años antes del estreno del Mercader de Venecia, Christopher Marlowe estrena El judío de Malta en 1589, un drama que cosechó gran éxito. Y obviamente, Shakespeare pudo querer superar a Marlowe, pero el personaje de este, Barrabás, el protagonista judío de la obra, es un ser abyecto y de una moral tal que alentaba las peores pasiones en la audiencia. Contrariamente, Shylock ofrece facetas mucho más complejas, rasgos de humanidad que hoy en día la crítica analiza y trata de entender cuál fue verdaderamente la intención de Shakespeare al presentarnos a este viejo judío prestamista humillado y reducido a un despojo al que se lo priva de todo lo material y sobre todo de la identidad. Esta última condición, la exigencia que impone Antonio de que en el acto se convierta al cristianismo, según el crítico Harold Bloom, no figura en ninguna fuente. Es exclusiva invención de Shakespeare y no parte de la tradición de la libra de carne que tiene que ver con los famosos libelos de sangre o asesinatos ritual de sangre que desde la Edad Media aludían al crimen llevado a cabo por los judíos antes de la Pascua. Interrogantes que nos suscitan la condición y comportamiento del personaje Shylock y de su autor. ¿Conoció Shakespeare en carne propia, si se mantuvo católico durante su vida, la discriminación hacia los que mantenían la fe confesional católica, como su padre John, que fue perseguido por esa razón? ¿Vio o escuchó de muchos sacerdotes cristianos que en la época isabelina fueron torturados y ejecutados por igual motivo? Entre 1577 y 1590 fueron ejecutados 75 sacerdotes católicos. Lo afectó la ejecución del médico Roderigo López, judeo-portugués, cuyo juicio fue una condena sin pruebas ciertas, alentado por el propio amigo de su amigo, Southampton, el conde de Essex. ¿Acaso Shakespeare intentó de algún modo ambiguo representar en la escena los prejuicios judeófobos de la sociedad en la cual presentaba sus comedias y tragedias?
demostrar el abuso de autoridad de los cristianos, el dux, Antonio, Bassanio y sus amigos, sobre un prestamista judío, extranjero en la República Veneciana, marginado de la sociedad y habitante del gueto, pero que se atiende a lo que dicta la ley y exige su cumplimiento, aunque ello sea humanamente inadmisible? La réplica de Shylock a Antonio y a Bassanio cuando le solicitan el préstamo, ¿no desnuda otra cara del personaje? Se supone que el judío debe someterse frente al caballero cristiano, aunque éste lo haya humillado y despreciado en presencia de los mercaderes de Venecia una y otra vez. Dice Shylock: señor Antonio, una y mil veces habéis perorado en el Rialto sobre mis préstamos y contra el interés que exijo, y siempre he soportado esos ultrajes encogiéndome de hombros con paciencia, porque la paciencia es el carácter distinguido de mi raza. Impío, me decías, perro maldito, y escupíais en mi gabán de judío sin otro motivo que el uso que hago de lo que me pertenece. Ahora, por lo que veo, puedo seros útiles y venís a buscarme y me decís: Shylock, quisiéramos dinero. Y me lo decís vos, que me habéis escupido a la cara y me habéis rechazado con el pie como se arroja un perro sarnoso. ¿Y me pedís dinero vos? ¿No tendría derecho para decirnos: ¿acaso tienen dinero los perros? ¿Es posible que un perro sarnoso preste 3.000 ducados? ¿O debo bajar la cabeza y contestar como un esclavo con voz humilde y tímido acento: mi noble señor, escupisteis sobre mí el miércoles pasado, otro día me descargasteis un puntapiés y en otra ocasión me llamasteis perro, pero en agradecimiento de vuestra cortesía os prestaré dinero? El monólogo del tercer acto que Shakespeare pone en boca de Shylock, cuando el judío explica a sus congéneres los motivos de su saña contra Antonio, ¿no nos dice algo más de lo que pudo sentir o pensar el dramaturgo sobre la condición de los hebreos que en Europa sufrían persecución, humillación, torturas y muerte por el hecho solo de aferrarse a su creencia y fe? Según Norton Fry, la obra teatral de Shakespeare sería la ejemplificación de un argumento cristiano, una alegoría teológica en la cual se enfrenta la misericordia del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, que insiste en que cada cual obtenga el pago de sus deudas y ejerza su venganza. Pero paradójicamente es Antonio, auténtico cristiano, quien propone que la supervivencia del judío incluya la condición de que se convierta inmediatamente en cristiano, una conversión forzada en la que Shylock consiente de modo bastante inverosímil. Se le pide a Shylock que sea clemente, que sea piadoso, que use de la misericordia, que se retracte de lo que firmó Antonio en su contrato, pero sin embargo, Porcia y su doncella Nerissa actúan con mentiras y engaños. Bassanio y Graciano, así como sus amigos, llevan una vida de ocio, despilfarro y provecho de los bienes ajenos. Bassanio le debe mucho dinero a Antonio, al que promete devolverle si consigue que Porcia sea su esposa y así disponer de su herencia. La soberbia, la codicia, la mentira, el usufructo de lo ajeno, todo eso se transparenta en el juicio final, donde el único perdedor es el judío. Paradójicamente, Porcia ya en el primer acto desnuda su hipocresía frente a la firmeza de su fe y creencias cuando afirma: el buen predicador es el que sigue sus propios preceptos. Por mi parte, te confieso que me sería más fácil aconsejar a 20 personas la conducta que deben seguir que ser una de esas 20 personas y observar los preceptos prescriptos por mí. Le han anunciado la llegada de otro pretendiente.
es el príncipe de Marruecos, y Porcia hace este comentario. Pero aunque le adornaran las virtudes de un santo, si tiene la tez de un demonio, preferiría que me confesase como sacerdote en vez de casarse conmigo. Y en el segundo acto, Porcia manifiesta nuevamente su desprecio por la raza y el color de la piel. Por fin me veo libre de él. Corramos las cortinas, que no elijan mejor que él todos los que tienen su color. Summa ius, summa injuria. Hay que destacar que la ley, como tal, es empleada en sus límites. Shylock sabe que de cumplirse el contrato y cobrarse con una libra de carne de Antonio significa la muerte del cristiano, de quien quiere vengarse por su condición de cristiano, que lo ha humillado desde tiempo atrás frente a otros venecianos, y porque le estropea su negocio de prestamista. La exigencia de Shylock, su pertinacia en que se cumpla lo pactado según la ley, es absolutamente inadmisible. Por otra parte, el veredicto del dux y los jueces venecianos, cómplices sin saberlo de las argucias de Porcia, también es un abuso de autoridad y empleo extremo de la ley, pues no actúan según corresponde, haciendo lugar a que el judío se defienda, que acepte finalmente la oferta de Basanio y no sea humillado, despojado de sus bienes y obligado a la conversión forzosa al cristianismo. El dux demanda del judío piedad y misericordia, al igual que Antonio y sus amigos, pero ninguno reconoce en el judío la razón de su demanda y el modo en que si se hubiese podido saldar, colocándolo en el lugar de prójimo. En vez de eso, se lo califica de perro impenetrable a la piedad. Antonio dice: no le fatigaré más con súplicas inútiles. Pretende mi vida y sé por qué. A menudo he sacado de sus garras a los deudores que venían a gemir ante mí. Por eso me odia. Si miramos la conducta de cada personaje dentro de la acción dramática, podrá advertirse que Shakespeare, si bien aprovecha el clima judeófobo de su época para ganar crédito con esta versión de un judío usurero, nos entrega un personaje complejo que afirma su identidad de manera orgullosa, que desenmascara la hipocresía de los cristianos de Venecia, un ser de apasionado rencor por la injusticia que padece él y su pueblo, que puede mostrar ternura cuando recuerda el anillo que su extinta esposa le regalara y, sin embargo, resulta incongruente que acepte estar contento con la solución que encuentran los jueces para él. Dice Shylock: no, tomad mi vida y todo. No excuséis eso más que lo restante. Os apoderáis de mi casa cuando me quitáis el apoyo que la sostiene. Me quitáis mi vida cuando me priváis de los medios de vivir. Realmente esa es la verdadera reacción del prestamista antes que la respuesta estoy contento. La metamorfosis de Shylock. A partir de la creación de Shylock, esa imagen diabólica habitual en la Edad Media comienza a transformarse. Llega a uno de sus climas en la obra de Richard Chamberlain, dramaturgo, escritor y crítico inglés, no judío, de fin del siglo XVIII. El judío, Jew, 1794. La primera obra en la que un prestamista judío, Sheva, deja de encarnar al enemigo para pasar a ser el benevolente prestamista de un joven aristócrata casado en secreto. Según el estudio que realiza Gustavo Peretnik, Shakespeare y el judío, la metamorfosis del personaje la inauguró el actor y director Henry Irving cuando en noviembre de 1879 presentó un Shylock ante el cual la audiencia pasaba a sentir profunda simpatía. Desde entonces, la rehabilitación del personaje en la literatura inglesa no se detendría. Shakespeare, queriéndolo o no, había dado el puntapié inicial con un cuidadoso equilibrio que recién 3 siglos después podrían entenderse. En junio de 1996, durante el Festival Israel
el Teatro Nacional Weimar alemán participó con una apuesta polémica del mercader. Sin modificar el texto original, apelaron al vestuario para dar su mensaje, que fue contundente. Todos los personajes vestidos como oficiales de las SS nazis. Y Shylock y Jessica, los dos únicos judíos en la obra, con uniformes de prisioneros en los campos de concentración nazis. La humanización del personaje judío, además de desnudar sus virtudes y defectos, consistía en denunciar la hipocresía en los jóvenes amigos de Bassanio y Antonio. Dice Graciano, refiriéndose a que tendrá que portarse como un joven respetuoso y buen cristiano. Si no tomo en aspecto grave y formal, si no son mesuradas mis palabras, si echo más de 1 o 2 votos, si no me llevo el libro de oraciones en el bolsillo, si mi mirada no es seria, si cuando den las gracias no me tapo la cara con el sombrero, si no suspiro, si no respondo amén. En una palabra, si no cumplo con todos los deberes que impone la urbanidad, como el que para dar gusto a su abuela se envuelve en un exterior lúgubre, consideradme en adelante indigno de vuestra amistad. Pido, sin embargo, una excepción para esta noche, que no empieza aún mi papel de hombre grave. Acto segundo. Y la crueldad del trato de la cristiandad que rodea a Shylock. La duda está en saber si dicha cristiandad debe entenderse como anglicanismo o catolicismo. Se sabe con seguridad la predilección que tenía Shakespeare por la Biblia, y puede comprobarse esto con las citas que aparecen en sus textos tomados del texto sagrado. Salvo que Shakespeare hubiese optado por la conversión al protestantismo anglicano en su madurez, podríamos entender que esas críticas a los cristianos católicos intolerantes e hipócritas. De lo contrario, nos queda la duda de esa actitud de reprobación, señalando las conductas poco transparentes de Antonio y sus amigos, al igual que Porcia. Merece comentario aparte un pasaje en el cual Lancelot, el sirviente bufón de Shylock, acusa a Lorenzo, el cristiano enamorado de Jessica, de ser un mal ciudadano para la República de Venecia porque ha convertido a la joven judía en cristiana, y eso encarecerá la carne de cerdo. Lancelot: éramos ya bastante cristianos para vivir en paz. Esa manía de hacer cristianos será causa de que suba el precio del cerdo, etc. Y Lorenzo se defiende acusando a Lancelot de haber cometido un delito mayor porque ha embarazado a una muchacha mora. Lorenzo: la mora está embarazada de tus obras, Lancelot. Y el bufón juega con las palabras para confundir a Lorenzo y éste lo reprende por ser hablador y le sugiere que se calle. En el acto segundo, Shylock se refiere a Lancelot diciéndole: imbécil de la raza de Agar. Agar era la esclava egipcia que tomó Abraham por iniciativa de su mujer Sara y con la cual concibió a Ismael, considerando el que dio origen a la raza árabe. Obviamente se trata de un insulto que alude a los egipcios que esclavizaron a los de su nación. Lancelot tampoco es musulmán, porque de haberlo sido, no hubiera mencionado que no podrán comer cerdo si cada vez hay más cristianos que lo consuman, aludiendo a la prohibición de la ingesta de carne de cerdo, tanto por los musulmanes como por los judíos. Volviendo a la evolución del personaje con el tiempo, la denuncia en el texto de Shakespeare parece agradecerse en el Israel actual por medio de numerosas producciones del dramaturgo en hebreo. El Mercader de Venecia fue presentado en la traducción hebrea de Shimon Alkin en Tel Aviv en 1936 y 1959. En ambas realizaciones, Shylock fue personificado por los mismos actores, Shimon Finkel y Aaron Meskin. Ellos alternaban cada noche con estilos muy distintos, dice Peretnik. El primero, irónico e inteligente, y el último, despectivo e iracundo. El recurso atrajo a muchos espectadores que deseaban comparar a dos Shylocks, un recurso que nunca se le había ocurrido a Shakespeare.
Mucho ha dependido el temperamento y la caracterización del personaje según el actor que lo interpretó y también de los traductores del texto original. Y así sucedió que durante mucho tiempo, hasta fines del siglo XVIII, se cargaron las tintas, transformaron a un antipático prestamista en un asesino cruel. Shakespeare, sin embargo, no elude mostrar que los enemigos de Shylock pueden ser soberbios, oportunistas, holgazanes e hipócritas. Los cristianos reclaman del judío misericordia, lo insultan, lo desprecian y se mofan para finalmente quedarse con sus bienes y verlo acabado. Shakespeare se mantiene a distancia de situaciones comprometedoras. Un último aspecto que quisiera mencionar es el modo como Shakespeare logró mantenerse a salvo cuando el duque de Essex, jefe del bando de amigos católicos, entre ellos Southampton, empezó a manifestar una conducta poco estable y acabó siendo juzgado de alta traición y condenado a la decapitación en la Torre de Londres. Southampton fue encarcelado, pero se le perdonó la vida por su juventud. A su vez, el dramaturgo supo ingeniarse para mantener una prudencia distancia de ellos. No se dejaba arrastrar a la corrupción y el libertinaje. Y sobre todo, por muy agradecido que estuviera con Southampton, mantuvo una posición independiente y se excusaba con su protector, aludiendo a su tarea, a su responsabilidad, que debía terminar una obra, asistir a un ensayo, etc. Por otra parte, no necesitaba apoyo financiero que le obligara a cortejar a sus patrones. Cuando asciende al trono el rey Jacobo en 1604, él y sus compañeros fueron nombrados actores del rey y estaban bajo la protección de Lord Chamberlain con un cargo oficial que los ponía a salvo de cualquier situación comprometedora o peligrosa, sobre todo en asuntos de Estado. Según Dover Wilson, en El verdadero Shakespeare, dice, la segunda razón de que pudiera salir ileso era que no perdía la cabeza en los asuntos prácticos de la vida. Esto no se debía solamente a una política fría y calculada en defensa del propio interés, sino más bien que nunca se entrega profundamente a una causa o a una opinión, cualquiera que sea su afecto o su admiración por los que la sostienen. Continúa Wilson diciendo que actualmente son dos los puntos de vista sobre Shylock. Uno, que lo considera una gran figura trágica que representa al pueblo hebreo sufriente a lo largo de la historia y que expresa la indignación y las aspiraciones de los pueblos y las razas oprimidas de todo el mundo. El otro, que fue tradicional en el teatro, ver en él un personaje cómico, un demonio encarnado en un viejo judío, un villano astuto y sediento de sangre que clama por vengarse de un honesto caballero cristiano y que a último momento cae en su propia trampa. Esta aparente antinomia puede resolverse de un modo simple. Shakespeare se propuso crear ambos Shylocks a pesar de sí mismo y lo hizo con una gran sutileza. Existía en la tradición literaria y en el imaginario colectivo el sentimiento de judeofobia, como ya se ha visto. Shakespeare la usó de matriz para su personaje, cargando las tintas en algunos aspectos que lo hacían parecer sanguinario, así como su bajeza, su astucia y su crueldad. Pero además obligó a las personas más juiciosas a pensar que ese hombre estaba siendo tratado injustamente. Shakespeare quiso, a pesar de la pesada herencia que cargaba la figura del judío, redimirlo, humanizarlo ante los ojos de ese público compuesto por sus amigos mayoritariamente católicos. Hay quienes suponen que Shakespeare intentó hacer una advertencia a Essex, directo responsable por la injusta condena del viejo médico de la reina, el portugués Rodrigo López, judío, ahorcado, destripado y descuartizado públicamente el 7 de junio de 1594 en Tyburn, fecha en la cual Shakespeare estaba esbozando El mercader de Venecia. Hacerlo reflexionar de hacerse culpable de un crimen detestable como ese, y todo por lograr la fama, prestigio y poder.
Las palabras de Porcia dirige a Shylock para que sea clemente. Da lugar a un discurso que se basa en la doctrina cristiana de la salvación. Por eso puede suponerse que Shakespeare se dirigía, más que al judío para quien no habría sido apropiado tal discurso, al duque de Essex, favorito de la reina, que aspiraba a sucederla en el trono a su muerte. Dice Porcia: la clemencia es el más grato poder de la potestad soberana y sienta mejor al monarca que su misma corona, pues si su cetro es el emblema del poder temporal, el atributo de la veneración y la majestad y lo que hace temer a los reyes, la clemencia está más alta que la autoridad del cetro, tiene su trono en el corazón de los reyes y es uno de los atributos de la divinidad. El poder terrenal que más se asemeja al de Dios es la justicia templada por la clemencia. Acto cuarto. Conclusión. De lo dicho hasta aquí, podrían sacar conclusiones a modo de hipótesis aceptable en función de un análisis del texto escrito que nos llegó. La idea de la antinomia me convence bastante como un recurso del autor ya empleado en otras de sus creaciones magistrales. Los dos modos de presentar al Shylock, el que hereda de una larga tradición de judeofobia y discriminación, y el que Shakespeare trató de humanizar mostrando a la vez los vicios y defectos de los que los juzgan y condenan. Las versiones, interpretaciones y adaptaciones que se hicieron en el teatro y cine por diferentes directores y actores son responsabilidad de cada uno de ellos. El grotesco tuvo gran aceptación, llegando hasta la comicidad propiamente dicha del anciano usurero, pero me inclino más por la figura trágica de Shylock dentro de un marco de comedia con final feliz para las parejas de enamorados. La condena final por la cual el prestamista debe en el acto convertirse al cristianismo no está en ninguna de las fuentes anteriores a la comedia de Shakespeare, y eso es un punto en el cual podríamos interpretar la crítica soslayada de Shakespeare a las conversiones forzosas, justificando un principio de tolerancia y derechos para todo aquel que no fuera de igual fe o creencia religiosa. Tengo presente las palabras del bufón Lancelot, que habla de la manía de hacer cristianos, como si se filtrara una crítica del dramaturgo hacia esta decisión de conversiones forzosas al cristianismo. Puede haber influido en él el recuerdo de los juicios y ahorcamientos numerosos a mediados del reinado de la reina virgen de más de 300 católicos por ser recusantes, entre ellos 75 sacerdotes católicos entre 1577 y 1590. O el recuerdo de su propio padre, que en 1580 huyó de Stratford y tuvo que ocultarse para salvarse de la persecución de los esbirros de la reina. Finalmente, no creo que debamos atribuir exclusivamente a Shakespeare todo lo que dicen los personajes que pone en su comedia. En ellos no veo que esté presente el concepto de prójimo cuando se trata del judío o del moro. Shylock, a los ojos de los cristianos, es un otro, un extranjero, un extraño desconocido de quien se puede esperar cualquier cosa, cualquier maldad, porque se lo ve a través del estereotipo usurero, del Barrabás del judío de Malta de Marlowe, del prejuicio colectivo que ha demonizado la presencia del hebreo a través del tiempo y de los mitos del ritual de sangre. Y sin embargo, entre todo eso, tengo la impresión de que Shakespeare quiso mostrar algo más, que a pesar de todo queda flotando la idea de que se ha cometido una injusticia y que la ley ha sido un instrumento llevado a límites inadmisibles, y de ahí la injusticia. Y que reflexione sobre esto el que quiera y pueda, según su criterio y sentido de la equidad. Muchas gracias. Bravo, bravo, Chuchi. Aplausos, aplausos, y por los mensajes sé que muchos estarán aplaudiendo en este momento. Yo estos días... Qué maravilloso análisis, verdaderamente nos acercó tanto a la obra, cosas que a lo mejor uno no se pone a analizar tan en detalle, maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Yo estos días que estuve metiéndome, como cada tanto lo hago en el marcador de Venecia, uno sigue encontrando cosas, y yo invito a todos a meterse en YouTube, porque hay algunas cosas maravillosas. El mismo diálogo que vimos de Al Pacino en esa fantástica presentación
en esa película, aparece hecho por otros actores, inclusive por Orson Welles, una cosa completamente distinta. Así que métanse en YouTube porque también está Al Pacino diciendo por qué aceptó hacer el personaje que al principio no quería agarrar por ese costado antisemita y que termina haciéndolo de la mano del director, haciendo lo que dijo Chuchi en un momento, esto de darle una visión distinta. Así que métanse en YouTube porque hay unas cosas fabulosas. Además, para los que no la vieron todavía, bueno, tenemos a disposición para que vean la película ahora con esta otra mirada, ¿no? Una cosa es verla antes de la charla y otra cosa será verla después de ella. Sí, se puede ver en sfarad.com, por supuesto, ahí la van a encontrar, vamos a dejarla puesta todavía unos días para que puedan verla, que bien vale la pena. Vamos a... hay algunas preguntas también, muchos saludos, por supuesto. Hay gente muy orgullosa de su abuela también. Ahí vamos a ver los saludos, Lili. Bueno, cómo no. Estrella Levi, shalom a todos desde Buenos Aires. Estaba desde tempranito antes de empezar y dice tema interesantísimo. Michelle Black, buenas noches y un saludo a todos desde Londres. Muchas gracias por estar desvelado, Michelle. Aida Benaltalev, buenas tardes desde Tucumán, Argentina. Bernard Miles, saludos a todos desde Londres, también uno que está tarde levantado. José Celdés, shalom desde Mercedes Corrientes. Saúl Kirchbaum, buenas noches a todos desde Sao Paulo. Jane Friedman, saludos desde Ciudad de México, sí. Gloria Cohen, hola, buenas noches a todos desde Buenos Aires. Bernardo Guzmán, saluda a todos con un cordial shalom también desde Tucumán. Como decimos, o dice Marcelo, cada jueves Tucumán se para a la hora de Raíces de Sefarad. Y más con la vecina María Esther Sigüiner, ¿no? Virginia Noemí Seguiaro, no llegué a leerlo, perdón. Nelson, que nos dice shalom para todas vuestras mercedes, un afectuoso saludo de buena tarde, buena noche y buen día, claro. Paulina dice buenas noches desde Hamburgo, wow. Judith Cohen, que siempre nos acompaña, nos manda saludos desde Toronto. Alicia Cisorra, saludos desde Nueva York. Alfredo Zambrano García, saludos cordiales desde Táchira, Venezuela. Freddy Borrero nos manda saludos desde Cartagena, en Colombia. Alberto Becasís, buenas noches desde Nueva York. ¿Pueden repetir, por favor, cómo escuchar los podcasts? Sí, simplemente entren a Spotify, escriben Perlas Sefaradíes y ahí van a encontrar enseguida los podcasts. Y si no, como siempre, en sfarad.com está todos los accesos a todos los lugares. Los que no reciben el boletín todavía se pueden inscribir en nuestra página web, sfarad.com, donde dice boletines. Cada semana les damos la información de todo lo que publicamos y entre ellos está el enlace para entrar al nuevo podcast. Raúl Gurovich nos dice saludos desde Santiago de Chile, shalom. Sara Rosenfeld, saludos de la comunidad de Monterrey. Cojaba Benatar, saludos y shalom de Arizona. Aida dice, un gran gusto escuchar a Chuchi. Súper queridos Marcelo y Liliana desde Beersheba, no sabemos el nombre, es un brasilero, obviamente. Este es el que me gusta. Florencia Berkovich nos dice, solo admiración por mi querida Bobe. Verónica dice, buenas noches desde San Martín. Jane Streamling, bueno, dice que nos está viendo y nos encanta que nos vean. Betty Estrada, saludos desde Ciudad de México. Javier Berkovich, acá otro saludo amoroso. Un día estás escuchando una historia de la Bobe y al otro la ves en vivo por YouTube. ¡Qué orgullo! Están en Miami.
Anclas Memory desde Monterrey, Terma Sandler, saludos. ¿Será posible más adelante tener la información escrita? Bueno, si nos mandas un artículo, la podemos publicar, Chuchi, en Sefarad y van a tener una referencia. O lo que podemos hacer también, después vamos a hablar, Chuchi, y lo ponemos en un podcast, también esta misma grabación. Igual recuerden que queda en YouTube, ¿no? Esto la pueden volver a escuchar en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Paciencia. No, es un lujo esto. Beto Matarazo, nuestro querido amigo, saludos desde México. Muy clara y didáctica la conferencista. Seriamente, esta conferencia es excepcional y estamos totalmente de acuerdo. Alicia Cisorraz, gracias por esta profunda conferencia. Muchos saludos, Alicia. Sonia Ceselovsky, shalom desde Chile. Bernard Baena, qué maravilla de interpretación. La felicito al traer esas explicaciones de esta obra de Shakespeare. Congratulaciones. Acá te quiero ver hablando en portugués. Oh, esta no. Ivonne dice parabéns. Felicitaciones, dice a la profesora María Esther. La señora es una extraordinaria conocedora de Shakespeare. Su conferencia es excepcional. Aprendí mucho. Saludos desde Río de Janeiro. Bernard Toledano Baena desde Río de Janeiro también. Bravo los brasileros, ¿eh? Se está parando Tucumán y Río de Janeiro ahora. Están copando. Sonia Ceselovsky, a Pound of Flesh, una libra de carne. No sabía que se basaba en otro autor y lo cambia de un prestamista cristiano a uno judío. Sí, eso llama la atención justamente en la literaria. Bernard vuelve a alabarte, qué presentación panorámica históricamente y culturalmente. Un verdadero triunfo ha ensanchado mi entendimiento de la obra. Acá viene una pregunta, Chuchi. Preguntan si la presentación en Israel de 1936 si fue en hebreo. Sí, la hicieron en hebreo. Carlos Tarrab, muy buena conferencia, gracias. Luis Andrés, interesante toda la información. Siento no poder conectarme más. Cuando conocí Malta, alguna referencia ya me parecía cercana. Gracias. Igual, Luisa, sabés que puedes escuchar desde el principio. En el canal de YouTube está el video completo. Michael Black, muchas gracias por una conferencia súper interesante. Narciso Notrica, profundo y meditado análisis. Ejemplo de pensamiento crítico sobre la complejidad humana. Felicitaciones. Ahora sí. Narciso, que es un destacado psiquiatra, ha escrito un trabajo sobre una conferencia de hace un par de meses sobre Tela de cebolla, la obra de Miriam Moscona. Hizo un trabajo sobre eso que está publicado en Sefarad. Se lo recomiendo que entren en sefarad.com, lo van a encontrar. Es muy interesante la visión que tiene él sobre más que sobre la obra, sobre la charla de Miriam. Nelson nos dice, excelente análisis de doña María Esther Silverman. Una opinión. Me impactó cuando Shylock fue obligado a dejar de ser judío y hacerse cristiano. Me conmovió. Vi en él la historia de mi familia. Gracias por la presentación, maravillosa, todo mi respeto. Uy, perdón. Nelson vuelve a decir, muchas gracias a todos vosotros, Shabbat Shalom. Carlos Vitas, excelente contenido y forma, perfecta dicción. Y si les gusta la dicción, escuchen los podcasts que están fantásticos. José Cuño, muy buenos saludos de José, desde Formosa, Argentina. Raúl Mostos, muchas gracias, hermosa charla. Bueno, Silvia Mizrahi, una tucumana en Boston. Sí, casada con un mellizo Motoslaski de Tucumán. Todo lo que pasa en la comunidad sefaradí de Tucumán lo sabe Chuchi, no se salva nadie. Sí, adentro y afuera de Tucumán. Sí. Excelente, la espero, ya estoy inscripta, trabajo algo de dramaturgia, definitivamente me interesa, lo dice Telma Sandler. Y hasta aquí llegaron los mensajes. Solo nos queda agradecerte infinitamente, Chuchi,
cada vez que estás con nosotros salimos enriquecidos de saber, con más conocimientos y de haber disfrutado una charla maravillosa. Tenés una capacidad para transmitir y unos conocimientos, porque tampoco vale si es solamente transmitir, sino lo que transmitís, y nosotros lo valoramos muchísimo. Estamos infinitamente agradecidos. Yo les agradezco a ustedes, pero les quiero decir que ese es mi métier. He dedicado toda mi vida a estudiar los textos, a buscar entre líneas un poco más de lo que se supone. Lo que a mí me impactó mucho, permítanme que haga esta desviación, fue entre Cervantes y Shakespeare. Los dos murieron el mismo año. Bueno, esa es una situación de coincidencia, pero que él haya escrito La española inglesa, mostrando cómo tenían que ocultar la familia esta, la condición de católicos, y cuando piden permiso para que su hijo se case con la joven que la trajeron desde España, le recomiendan, por favor, que tenga cuidado, que la reina no se vaya a querer dar cuenta, que no salga por algún lado su condición de católica. Y lo que más llama la atención es que en esa novela Cervantes fue muy condescendiente con la actitud de la reina, cuando sabemos que ella no se fijaba demasiado, lo mandó a cortar la cabeza a su propio amante. Entonces, esa condición, dice, de tolerancia y todo eso, ¿por qué? Dice Cervantes, qué raro. Bueno, ya había muerto la reina. Entonces, la mirada que había en Europa era diferente con Jacobo I, el escocés. Y en ese momento, digamos, ella le habla a la chica en español, demostrando que sabía español, sabía francés. Era una reina que se había dedicado hasta al latín y griego. Era súper inteligente, pero no aceptaba los matrimonios porque decía que esos matrimonios eran arreglados y no había voluntad de las partes en decidir. Entonces es muy interesante todo esto, que Cervantes haya escrito esa novela ejemplar, La española inglesa. Entonces yo traté de hacer un entrecruzamiento y ver si efectivamente no había en Shakespeare la intención de ocultar su condición de católico hasta el último momento. Claro. Un estudio muy interesante, yo no lo quise incorporar acá, de la relación homosexual entre Antonio y Bassanio. O sea que Antonio acepta darle ese dinero y le debía muchísimo Bassanio a él. No era porque sí, había una relación de otra orden. Esto hago como entre paréntesis, para que quien lo lea se dé cuenta. Y en el final de la obra está Bassanio diciéndole a Porcia, que le reclama a quién le dio el anillo, un anillo que ella le dio y él le tuvo que entregar, forzada por la situación, y es porque realmente Antonio tiene una especial predilección por este joven Bassanio, que es un playboy, diríamos hoy, vago, ocioso y que aprovecha de la fortuna del mercader Antonio. Porque ella le recrimina que haya dado el anillo, porque él había prometido que no iba a dar el anillo. Claro. Así es, así es. Bueno, es interesante. Cada detalle, si uno vuelve otra vez sobre eso, hay mucho más para decir. Gracias a ustedes y a todos los que han tenido la paciencia de escuchar esta ponencia. Y bueno, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Y seguramente tendremos. Muchísimas gracias. Vamos a, Lili, a recordar las próximas actividades. Las próximas, en la próxima semana, que ya será la 1 de julio, vamos a tener nuestro curso habitual con la profesora Alicia Bermegui sobre los judíos de China. Un refugio para los judíos europeos. Para no perder, son 4 encuentros con la profesora que nos va a contar la apasionante historia de los judíos de China y algunos aspectos que siempre serán novedosos para todos nosotros. Nuevamente los animamos a escuchar las perlas sefaradíes de nuestra querida María Esther Silverman de Wiener. Y este próximo domingo en los encuentros de Al-Had sobre los judíos norteamericanos y su ladino. Y el próximo jueves, en este mismo horario, los sefaradim en la isla de Cuba. Un amplio panorama y me parece que todas las actividades valen la pena y son para todos los gustos. Así que con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Shalom y buenas noches a todos.
Chao a todos. Chao. Yo ya sé que tú me quieres, mas no puedes otorgar. Saber que eres mi respuesta, ya la puedes demandar. Sube arriba, yo te digo, no sé tanto de modelo. Mi papá está en el oficio y la mamá ya se fue. Que tú quieras o no quieras, un día mío vas a ser. Es mejor presto que tarde, no te fui.